Una vez más contigo quiero regalarte otro tema hoy y está basado en Efesios 2:10 y le he puesto como título Conociendo mi propósito. Eh, yo creo que cada ser humano busca un propósito en la vida o tiene un propósito en la vida, pero la pregunta que nosotros como seres humanos nos tenemos que hacer es ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es mi propósito? Yo me lo he hecho y yo sé cuál es mi propósito por el cual Dios me creó y estoy aquí, pero yo le pregunto a usted, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué está usted aquí viviendo en esta tierra? ¿Por qué aún existe? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer o fue llamado a hacer en esta tierra? Es una de las más profundas preguntas que nosotros nos podemos hacer en acorde a la Biblia. Encontramos que Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros aquí en la tierra y descubrirlos es algo esencial para cada uno de los cristianos. Para cada persona, yo creo aquí que existe en esta vida. Para vivir una vida plena y satisfactoria, usted tiene que saber a qué ha sido llamado aquí en esta tierra, que por qué está aquí, cuál es su propósito realmente, donde usted vive, donde usted está, donde usted sirve. Creo que todo líder sabe a qué fue llamado, ¿verdad? A liderar. Y yo creo que si usted no está liderando, usted puede liderar en su casa, puede liderar en su iglesia, qué sé yo, de donde usted ha sido llamado a liderar. Pero si usted no conoce cuál en sí es su propósito, yo creo que siempre va a vivir tambaleando, podría decir yo una palabra. Así que número uno, para que usted conozca su propósito, tiene que entender que somos creados con un propósito primeramente, ¿verdad? En la cita que les di, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha creado con un propósito, así que ya usted sabe que fue creado por Dios primeramente. Si Dios no nos hubiese creado, no estuviésemos aquí y fuimos creados con un propósito específico. El suyo quizás no sea el mío, el de mi hermano, mi hermana, cada uno fue creado con un propósito específico aquí en la tierra. Y usted no es un accidente. Muchas personas dicen que quizás nacieron sin que hubiesen sus papás querido que naciera. No, todo el que nació en esta tierra nació porque ya era el propósito de Dios que usted viniera aquí a la tierra. Cada uno de nosotros tiene un lugar en el plan divino de Dios para que usted lo lleve a cabo aquí en esta tierra. Si todavía está aquí viviendo es porque todavía Dios lo necesita y tiene que reconocer que somos parte de un diseño mayor que nos ayuda a diario a activar nuestro propósito. ¿Y quién es el que nos va a ayudar? Dios. Dios es el que nos ayuda a diseñar, así como nos diseñó a nosotros de antemano, así Él nos ayudará a diseñar nuestro plan, nuestro propósito por el cual nosotros aún estamos en esta tierra y existimos. Hay un hombre que escribió muchos libros hermosos que a mí me han ayudado, me ayudaron en los momentos más difíciles que yo pude haber estado pasando aquí en Canadá, y es Myles Munroe. Él dice de que nadie en esta vida ha nacido por casualidad, que todos nacimos con un propósito. Y es verdad, cuando yo vengo y comienzo a analizar la palabra de Dios, mire, dice, porque somos hechuras suyas. ¿De quién? ¿Quién está dando esa palabra? Dice que somos hechuras suyas, creados, dice, en Cristo Jesús. O sea, somos hechuras de semejanza de Jesucristo. Dice de que Él nos creó, Él nos formó aún desde antes del vientre de nuestra madre. Fuimos creados y fuimos creados con un propósito. Mire, cuando yo leí los libros de este hombre y leo la palabra de Dios, porque yo voy leyendo un libro y no crea que solo lo leo, ya voy comparando los versos de la Biblia, y conforme usted va leyendo la Biblia, a usted se le va abriendo el entendimiento de una forma que el Espíritu Santo sabe cuál es la necesidad suya, sabe cuál es la falta de entendimiento que está usted, de conocimiento, y Él nos abre ese entendimiento. Así que recuerde, tenemos que buscar activar en nosotros ese propósito por el cual nosotros estamos aquí aún en esta tierra.
Número 2, tenemos que buscar la dirección de Dios, porque si usted hace las cosas sin la dirección de Dios, también usted va a la ciega, no sabe que si aquello que usted va a hacer es realmente el propósito de Dios. Por eso tenemos que primero siempre poner a Dios, como le digo, en primer lugar. En toda mi palabra usted va a ver que yo no le voy a hablar de que Dios lo voy a hacer a un lado, porque no, sin Dios yo no puedo vivir, sin Dios yo no puedo caminar, y eso es lo que yo le voy a enseñar a usted, que nosotros tenemos que buscar siempre la dirección de Dios en todo lo que nosotros emprendamos. En Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Qué hermoso es. Imaginen, la palabra de Dios es bien clara, nos invita a confiar en Dios, a reconocerlo en todo. Dice, no solo en nuestro quehaceres, en nuestras decisiones, en todo lo que nosotros vayamos a hacer, tenemos que tomar a Dios como la iniciativa para saber si eso que vamos a hacer es lo mejor. Él es el que nos tiene que guiar, Él es el que nos tiene que direccionar para que nuestro propósito sea el que realmente nosotros debemos de cumplir aquí en la tierra, ¿verdad? Él tiene para nosotros lo mejor siempre. Dios sabe de qué usted tiene necesidad y qué le falta, y Él nos va a ir moldeando y nos va a ir enseñando cómo nosotros cumplir y llevar a cabo ese propósito. Las decisiones nos guiarán siempre. Si usted viene y es guiado por Dios, lo van a guiar a buenas cosas, pero si usted viene y la decisión que usted tome la está tomando por su propia cuenta, déjeme decirle que entonces usted no va a estar esperando que todo le va a salir bien. Si usted cree de que usted todo lo sabe, tarde o temprano usted se va a equivocar, nos vamos a equivocar. Pero si nosotros vamos agarrados y confiando en Dios, agarrados de su mano, sentados en la roca de Él, que es Cristo, nosotros todos vamos a ir marchando bien, porque Dios no nos va a hacer caminar en caminos torcidos, porque Él es la verdad, ¿verdad? Tenemos que tener siempre ese momento de oración. La meditación en su palabra y la búsqueda de consejos sabios son esenciales en todos los procesos que nosotros podamos llevar a cabo. Recuerde, no podemos nosotros tomar decisiones guiadas sin el propósito de Dios. Siempre nosotros tenemos que dejar que sea el Señor el que nos guíe, como dice su palabra. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando el proverbista estaba diciendo esto, él sabía de que muchas personas confiaban en sus propios deseos, en su propia habilidad, y no íbamos a quizás a confiar en la que Dios ha puesto en nosotros y guiados por Él. Así que tenemos que guiarnos siempre, aún nuestras decisiones, nunca tomarlas a la ligera. Tenemos que tomar siempre el momento de orar y meditar si es Dios el que nos está llevando a tomar esa decisión, si debemos o no debemos de tomarla. 3, identifiquemos nuestros dones y talentos. Para saber a qué usted ha sido llamado, cuál es el propósito por el cual usted está aquí, usted tiene que identificar sus dones, sus talentos que Dios le ha dado. Recuerde, tiene que conocer. El tema se llama Conociendo mi propósito. Entonces, para usted poder conocer, tiene que identificar en qué usted es más hábil, para qué usted es más despierto, qué a usted le llama más la atención. Si usted es un escritor, pues va a llamarlo el Señor a escribir, porque si eso le atrae escribir, va a hacerlo con qué, con deseo, lo va a hacer con pasión, lo va a hacer bien. Si usted lo ha llamado el Señor a predicar, pues yo creo que a eso Dios lo va a ir capacitando y lo va a usar para su gloria. Si a usted lo llamó a cantar, a un músico, lo llamó a servir, usted va a hacer aquello con pasión. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios lo llamó a hacer. Pero cuando nosotros todos lo hacemos, como dicen, de mala gana, entonces usted no ha sido llamado para eso, y no lo haga, porque usted lo que va a hacer es algo de que no va a ser efectivo, porque quizás no es ese el don, el talento que Dios a usted lo ha dotado. En 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministre, dice, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Dios nos ha dado, mire, dones y talentos únicos, como le estaba diciendo. Tenemos sí que identificarlos y usarlos para servir a los demás. Es una clave fundamental para conocer y vivir nuestro propósito. Saber cuáles son mis habilidades, qué es lo que yo hago que me atrae, me apasiona. ¿Cómo puedo yo usar eso que me apasiona, eso que me atrae para el Señor, para otros, para glorificar a Dios? Así que si Dios lo llamó a usted a servir, yo creo que usted va a servir con una gran pasión, porque a eso Dios lo ha llamado. Si Dios a usted lo llamó a llevar su palabra, esa palabra la va a llevar con amor, la va a llevar con pasión, como lo estoy haciendo yo ahora, porque a mí me nace, a mí me apasiona hablar de la palabra de Dios, me apasiona hablar de los milagros, de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y no lo hago con falta de deseo, con falta de ganas. No, al contrario, siempre desde que me estoy levantando yo, Señor, ¿qué palabra tú quieres que comparta hoy con mis amigos, con mis hermanos? ¿Qué puedo hacer yo para transmitir tu palabra? Yo hoy leí esto y esto y esto, pero Señor, es lo que tú realmente quieres que comparta, o quieres que comparta algo más. Y mire, Dios es tan tal de que a veces yo me levanto pensando en un verso de la Biblia y comienzo, y mire, sin darme cuenta de ese verso de la Biblia, yo hasta ya tengo un mensaje completo de ello, y digo yo, wow, Señor, ¿cómo tú sabías de que yo iba a necesitar este devocional, este tema? Mire, así es como Dios viene y nos habla. Él viene y sabe la necesidad. A veces usted podrá haber recibido una palabra 5 años atrás y todavía esa palabra está ahí, que nunca usted tuvo la oportunidad de darla. ¿Por qué? Porque Dios en su momento se la dio a usted ese tiempo, y Dios esa palabra quizás la va a usar en otro tiempo para que esa palabra haga efecto en otras personas que hoy están necesitando de ella. Así que número 3, como le dije, identificar nuestros dones y talentos. Lea ahí 1 de Pedro 4:10 para que vea cómo Dios nos manda que según nuestros talentos, así nosotros nos ministremos. 4, aceptar la formación y el crecimiento personal. Usted no puede ir a servir, usted no puede ir, como le dijera, a dar clases si usted no ha primero ido a un colegio a aprender, si usted no ha tomado para estudiar. Como un ejemplo, yo pues estudié para Personal Support Worker, que es PSW, le decimos aquí, ir a cuidar ancianos y de todo. Yo no puedo irme a meter a un asilo de ancianos a decir voy a cuidar a estos ancianos si yo no sé cómo cuidarlos, ¿verdad? Aunque muchos estudiamos muchas clases, muchas carreras y no las ejercemos, pues no las ejercemos porque lo mismo, si usted vio de que usted viene y tomó esa carrera y quizás ni siquiera, como hice yo, le pedí la dirección a Dios, quizás si era eso, o Dios me permitió porque de una o de otra forma Él quería enseñarme de que sí somos capaces de hacer las cosas que nosotros y nomás adentro decimos. Yo siempre decía, yo nunca seré para cuidar a un anciano así, para hacer esto y el otro. Y mire, lo hice y lo puedo hacer aún si yo me propongo hacerlo, y si quiero y me buscan hacerlo, lo hago. Pero a veces Dios nos deja que nosotros tomemos, como le dije, la iniciativa de hacer algo, aunque no sea eso lo que Dios quizás nos está llamando a hacer. Yo he tomado muchos, como le dijera, cursos de que me gustaban, otros porque no quería pasar el tiempo solamente en casa. Yo quería ocupar mi tiempo, y lo fui. Antes de la pandemia, como que Dios a mí me preparó para ir y pasar año y medio estudiando para PSW. Pasé mi carrera y todo, y después dije yo, Señor, la verdad que yo no es esto lo que yo quiero hacer, sí. Yo quiero más. Había pasado 5 años estudiando la palabra de Dios sola, en línea, preparándome, porque yo quería saber cómo hablar de la palabra de Dios, por qué a veces hay personas de que tienen eso nato de predicar la palabra de Dios. Y no le voy a decir de que Dios al que llama, Él lo capacita, pero también, como le digo, nosotros tenemos que aceptar la formación, nosotros tenemos que aprender, porque no podemos solo venir y estudiar el tema que vamos a estudiar y ya de ahí el resto de la Biblia usted no comparó.
Había un día de esto, estaba oyendo una compartición que hizo mi pastor allá en Villanueva, acerca de una hermana que dice de que hay personas de que ellos se quedan solo con el mensaje, de que recibieron la palabra y no escudriñan. Pues mire, me gustó, porque yo soy una de las personas de que yo el mensaje que escuché en la tarde o ahí mismo, yo voy estudiando también ese versículo de la Biblia que el pastor me está dando, el tema que me está dando, yo lo escudriño y hasta que yo saco mi propio aprendizaje. Si yo no entendí algo, yo vengo y lo busco, lo anoto para venir a buscar y hacer mi propio mensaje de acuerdo a como Dios a mí me lo pone y como Dios me habló, y comparo. Si hay aquello, Señor, si hay algo que yo tengo que aprender más, lo aprendo. Y eso es hermoso, y es ahí cuando Dios está trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque Él siempre tiene algo nuevo para enseñarnos. Él siempre va a tener algo más para usted, si usted se deja enseñar, si usted viene a ponerse en las manos de Dios para aprender, ¿verdad? Así que aceptemos la formación y el crecimiento personal. No podemos ir a decir que somos universitarios sin haber entrado en la universidad. No podemos decir que ya nos graduamos si no terminamos nuestros estudios. Así que tenemos nosotros que terminar nuestra formación, y a diario tenemos que vivir en ese crecimiento, en ese avance, más en lo que es la palabra de Dios. Si usted es una persona que le gusta enseñar, si quiere enseñar, tiene que vivir constantemente aprendiendo de la palabra de Dios, porque de lo contrario usted puede tomar, ahora es tan fácil, usted viene y se va se mete un tema ahí a Google y le va a dar el tema, si es posible, completo, pero realmente usted no aprende solamente de ir y leer algo que otro lo aprendió o lo escribió, porque él vino y lo aprendió primero. No, nosotros tenemos que ir y leer la Biblia y comparar. Mire, toda la Biblia de estudio a usted le da como le dijera, una nota donde a usted le explica aquel verso que usted quizás no lo lee y no lo entiende. Como decir el que cualquier verso que usted vaya y lea, usted va Romanos 8:28, dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dice usted, ¿qué me puede ayudar a bien? Todas las cosas. Si Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien, o sea que a veces las cosas que nos vienen para mal, aparentemente a nosotros son pésimas, son malísimas, Dios las puede usar ¿para qué? Para grandes cosas. ¿Por qué? Porque Él sabe de que Él no nos va a dar una prueba, dice también la palabra de Dios, que nosotros no la soportemos. Entonces, Él conoce lo que nosotros estamos necesitando y Él nos va a ayudar en esa área. Pero nosotros, por supuesto, tenemos que venir a Él para que nosotros podamos venir y aprender, a ser enseñados y formados en esas áreas que usted necesita. Si es una persona colerienta, si es una persona impaciente, si es una persona que no le gusta esperar, que está siempre queriendo hacerlo todo rápido, todo aquello que lo quiere hacer en su momento, no en el momento de Dios, Dios le va a poner a usted pruebas, o le va a poner ese momento como le dijera, de espera, porque ¿sabe qué? Él sabe de que usted es una persona que quizás todo lo quiere hacer rápido y Dios no quiere eso de nosotros, entonces Dios lo va a hacer esperar. Créame que si usted es una persona que quiere que todo sea flash, el Señor conoce de que usted necesita que aprender, necesita que hacer las cosas a su forma, entonces Él lo va a llevar hasta que usted entienda y vea que la formación de Dios es la mejor, que el crecimiento personal no viene de la noche a la mañana, sino que tenemos nosotros que poner de nuestra parte. Así que tanto las experiencias buenas como las malas nos van a ir formando nuestro crecimiento, nuestro carácter. Dios usa cada circunstancia para moldearnos. Mira qué bonito, está nevando, y prepararnos para el propósito que tiene para nosotros. Como le dije, todos fuimos llamados con un propósito, pero lo bueno es saber cuál es su propósito. No podemos vivir nosotros viviendo el propósito de mi hermano, de mi hermana, de mi esposo, porque Dios a usted lo ha llamado a completar el suyo. Así que tiene que aceptar que es vital de que nosotros tengamos una formación. Así como el alumno aprende del maestro, así nosotros tenemos que aprender de nuestros líderes, de nuestros pastores, para poder nosotros ser formados.
Usted a la iglesia va el domingo y no crea que usted tiene que quedarse con el mensaje del domingo nada más y en toda la semana no escudriñó la palabra de Dios, no aprendió. No, tenemos que aprender nosotros, Señor, ¿qué nos estás hablando hoy lunes? ¿Qué, Señor, qué palabra me das para hoy martes, miércoles, jueves, viernes? Hay un canto que dice: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Imagínense qué lindo es gozarse en la presencia del Señor. Así que de esa forma nosotros tenemos que gozarnos también viniendo a aprender de la palabra de Dios a diario, así como es necesario el alimento que comemos nosotros, el agua que bebemos diario. Esta forma es un ejemplo muy hermoso que usted tiene que aprender de la palabra de Dios, comer de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Y es vida en abundante. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde conocemos que Dios ha venido a morir por nosotros para darnos vida y vida en abundante. Y sin Él usted no puede llegar al trono de la gracia de Dios. Sin Él nosotros no podemos acercarnos a conocer quién es Él. Tenemos que tener ese contacto siempre con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo para poder conocernos. En otro mensaje yo les enseñaba que no podemos decir que conocemos a Dios si no conocemos a su Hijo. No podemos conocer al Espíritu Santo si no conocemos a Dios y al Hijo. Tenemos que estar unidos porque uno solo son y tenemos que vivir en esa coinonía para poder nosotros servir a otros. Número 5 es servir a otros como expresión del propósito. El 4 le decía que teníamos que aceptar la formación y el crecimiento personal. Así el número 5 es servir a otros como una expresión de propósito. Como le decía, si a usted le encanta servir, si es una persona que se apasiona por servir a otro, hágalo. Y yo sé que de esa forma usted va a ser bendecido y va a bendecir al otro y usted está siendo útil para llevar a cabo aquello que Dios le puso en su mano para hacer. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que una de las maneras más efectivas de conocer nuestro propósito es a través del servicio. Al servir a los demás descubrimos nuestra razón de ser y cómo encajamos en el cuerpo de Cristo. Yo, sin haber estudiado, recuerdo de que me fui a cuidar a un señor que pasó a la presencia del Señor al tiempo, y yo decía: Señor, wow, era una persona de enfermedad mental. Yo nunca había tratado con una persona así y yo decía: ¿cómo voy a poder? Pero yo necesito hacerlo y lo voy a hacer con amor, y lo hice con amor. Mire, es triste usted llegar a un lugar donde una persona no lo conoce, una persona está completamente airada, que si la medicina no la tenía, usted hasta podía esa persona matarla. Pero cuando usted va confiado, como le digo yo, agarrado de la mano de Dios, Dios nos fortalece y nos ayuda. Y yo quería saber si yo era capaz de hacer aquello y lo logré hacer. Y fue debido a eso que yo vine y decidí después tomar el curso. Aunque hoy no lo estoy ejerciendo, pero no me quita a mí de que yo puedo. Yo sé cómo voy a tratar a una persona anciana, yo sé cómo tratar a una persona que mentalmente no está bien. Yo sé que no puedo ir y hacer cosas como la persona que no está enferma. Al contrario, usted no puede llegar a esa persona si usted no sabe de que está médicamente tratado. Entonces hay cosas de que Dios las permite para que nosotros, como le digo, seamos formados. Yo siempre decía: yo nunca, ese trabajo yo nunca lo agarraré. Eso para mí no es. Y mire, hasta que Dios me llevó, lo pude hacer. Fui bendecida porque me pagaban por cuidar al Señor. Y ahora yo puedo decir, hombre, nunca podemos decir nosotros nunca, porque nunca sabemos de qué somos capaces de hacer hasta que nosotros no estamos como le dijera, ya haciendo las cosas en el lugar. Y yo hoy le doy gracias a Dios porque todo lo que Dios, como le dije, me ha permitido hacer es para enseñarme.
Yo hasta después que ya cuidaba al Señor me acordé que yo decía que yo nunca iba a poder hacer eso. No tenía esa... mire, cuando usted va a cuidar a un anciano, usted tiene que tener estómago para, si esa persona se hace de su cuerpo, usted lo tiene que tratar, limpiar y de todo. Y yo era una persona que yo decía que yo no iba a poder tener hijos porque yo a mi sobrino lo cuidaba y no podía, no podía cambiarle su pañal, si no corría a vomitar todito lo que me había comido al baño. Porque mi estómago es tan sensible, yo miro una vomitada y me vomito también. Entonces, por eso siempre yo decía que no iba a ser capaz, que no podía. Y mire, fui capaz. Llegaba a la habitación de ese señor y no es para tampoco que quiero, dijo, son cosas que no se deben de decir, pero llegaba y todo aquello sucio donde su mismo popó lo agarraba y lo tiraba y se lo tiraba a uno mismo. Y digo yo, wow, fui capaz de soportar eso, fui capaz de pasar eso. Entonces digo yo, somos nosotros formados, enseñados y nosotros nos dejamos enseñar. De esa forma, Dios me enseñó de que uno no puede decir que no es capaz de hacer algo si usted no lo ha intentado, si usted no ha todavía pasado ese proceso, ese momento. Así que Dios nos ha llamado a libertad, a escoger lo que usted sabe de que más, en lo que más es usted bueno. En eso es lo que usted tiene que ejercer. No haga simplemente las cosas porque usted es una necesidad. Porque sabe que cuando nosotros trabajamos solo por necesidad, creo que no hay pasión para hacer aquel trabajo como cuando usted trabaja por aquello. Creo que un doctor es apasionado a estar con las personas, a ayudarles a sanar su enfermedad que está pasando. Eso ha sido llamado él. El abogado, él le apasiona ir y pelear por el amigo, el caso que le dieron. Lo hace perfecto. ¿Por qué? Porque a eso fue llamado. El pastor igual, yo creo que ama las almas. Él pueden estarle metiendo el puñal por atrás, está hablando del mismo pastor, y el pastor está enseñándole, está ahí siempre sonriente. ¿Por qué? Porque a eso Dios lo ha llamado, a lidiar con las personas, a darles amor, aunque usted no reciba muchas veces amor, sino que lo que recibe es crítica, lo que reciba es todo lo contrario de lo que usted le lleva. En vez de aquellos recibir aquella palabra, a veces la persona ve, esa palabra la dijo por mí, el hermano lo está diciendo porque conoce mi vida, y tal vez es Dios el que le está hablando, pero usted ya criticó, ya está, y el pastor sigue siendo pastor. ¿Por qué? Porque a eso Dios lo llamó, a pastorear, y lo va a pastorear hasta que Dios así lo decida. Igual el evangelista, él va, predica, gana almas para Cristo y viene feliz y contento a su hogar. ¿Por qué? Porque esa es su pasión, ese es su deseo, y él lo hace con todo el amor del mundo, porque a eso Dios lo llamó. El que enseña, él enseña con pasión, con autoridad, porque Dios le llamó a enseñar. Así que el que sirve igual de esa forma, mire qué hermoso es. Yo llego a la iglesia, cuando veo a mis hermanitas recibiéndonos ahí con aquella gran sonrisa, yo las bendigo y digo, bendito el Señor, de que siempre Él tiene ese don para cada hermana, y que ella se siente útil ahí parada recibiendo al hermano, el que está allá sirviendo, qué sé yo, limpiando, lo hace con amor. ¿Por qué? Porque él sabe para quién lo hace. Él no solo lo hace para el pastor, no solo lo hace para todos los miembros de la iglesia. Él sabe que lo que está haciendo para el hermano lo está haciendo como que lo está haciendo para el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que conocer como hijos de Dios, que todo lo que nosotros hagamos aquí sea con un propósito eterno, de que sepamos de que Dios un día nos va a recompensar, y que si a eso nos llamó Dios, eso es lo que nosotros vamos a emprender en esta tierra. Así que ya voy a conclusionar, no quiero hablar mucho. Conocer nuestro propósito es un viaje que implica, amado amigo, hermano, buscar, aprender, servir y hacerlo. Porque de esa forma nosotros nos vamos alineando a la voluntad de Dios y encontramos la satisfacción de que viene a estar en acuerdo con su plan, con el plan, la voluntad de Dios para usted. Así que recuerde siempre que usted no está solo. Recordemos que estamos con Dios, que es necesaria así la búsqueda de Dios en nuestra vida,
porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Y si es Dios guiándonos, vamos a ir paso a paso en el camino correcto, hacer las cosas correctas. Así que recuerde, tome tiempo para orar, para reflexionar, para pedirle a Dios cuál es su propósito en esta vida, qué es lo que yo debo hacer, Señor, que yo no lo estoy haciendo, llevando a cabo en mi vida. Mantenga siempre su mente abierta a que lo que venga a su corazón sea aquello que Dios está poniendo. No se equivoque, porque también el enemigo va a querer ponerle malos pensamientos, va a venir cuando a veces usted quiere una respuesta de Dios. Si va a orar por algo, hágalo secretamente, que el enemigo no escuche lo que usted está pidiendo, y va a ver de que eso va a venir a usted una respuesta, y usted va a estar segura de que esa respuesta viene de Dios, porque usted no se la ha dicho a nadie, usted no la ha confesado, no la ha declarado, y viene a usted. Entonces dice: Señor, eres tú respondiéndome. Así que venga, mantenga abiertos su corazón, su mente al Señor. Busque la manera de vivir siempre funcionando en ese propósito de Dios, y va a ver de que Dios va a estar siempre para usted. Le quiero dar un testimonio. Fíjese que cuando yo me iba a casar, yo siempre decía, le digo yo, que por eso Dios nos prueba en las cosas que usted más dice que yo no voy a hacer esto, que yo no soy capaz de esto. Yo cuando tuve a mi hijo, para el que no lo sabe, no me avergüenza decirlo, fui madre soltera por 5 años. Mi hijo nació, me costó a mí, soy feliz porque, bueno, mi hijo creció y tiene 25 años. El padre que nunca tuvo, su padre biológico, no vio nunca por él, pero su madre nunca le abandonó, estuvo ahí. Y lo que quiero decirle es de que yo siempre, como decía, yo no voy a tener hijos porque ni quiera Dios, yo no soy capaz de estar limpiando niños. Y mire, lo tuve, y cuando tenía a mi hijo lo hacía con amor, y se me olvidó todo mi asqueamiento y todo que tenía yo para cambiarle a mi hijo, porque era mi hijo, era de mis extrañas. Yo tenía que hacer todo lo que un niño, ¿verdad?, necesita. Pero lo que le quiero decir es que yo dije una vez: yo lo que soy, nunca necesitaré de un hombre para yo vivir mi vida. Siempre sí, y seguiré siendo una persona independiente. Mi hijo no va a necesitar nada nunca, y nunca le pondré un padrastro a mi hijo, porque yo seré su padre y su madre. Miren, nunca diga nunca usted, porque como le digo, esas mismas palabras uno después tendrá que, como dicen, comérselas de nuevo. Pero llegó el tiempo que yo tuve que dejar a mi hijo, dijo, en Nicaragua, mi hijo quedó de 5 años y vino a Canadá hasta ya para cumplir 8 años, pero yo viví en Estados Unidos. Fue en Estados Unidos, ¿verdad?, que yo me casé y de todo con mi esposo. Pero lo que le quiero decir es que cuando yo conocí a mi esposo, yo me acordaba de las palabras que yo había dicho, de que yo no necesitaba un hombre para vivir, de que yo me mantenía sola. Fui una mujer muy independiente, y yo vine, y cuando vine a Estados Unidos y conocí a mi esposo, fue el momento más duro de mi vida, y que llegó, puedo decir, mi esposo en el momento más correcto, y Dios sabía. Nunca me había sentido tan sola, a pesar que tenía un trabajo, vivía en un hogar, dijo, donde de vez en cuando íbamos a la iglesia. No puedo decir que íbamos diario, porque el trabajo en Estados Unidos es difícil. Usted no me va a decir que una persona que trabaja de lunes a sábado tiene esa gran fuerza para ir a la iglesia, y más si es un trabajo cansado. Así que yo decía de que yo no necesitaba casarme. La verdad que mi deseo era trabajar para darle a mi hijo todo lo que él iba a necesitar más adelante. Y cuando conocí a mi esposo, fíjese que fue algo que Dios ya lo tenía planeado. Siempre he dicho que Dios las cosas las hace perfectas. Me sentía tan sola yo en Estados Unidos, y comenzamos a conversar con mi esposo y de todo. Y después, cuando mi esposo me pide matrimonio a mí, yo dije que yo nunca, y cómo voy a ser feliz yo, cómo voy a hacer yo para llevar un matrimonio si yo soy una persona. Yo me miraba mi carácter, yo comenzaba a pensar, yo no voy a aguantar que me digan hacer esto, hacer el otro. Yo no soy de estar cocinando, yo no soy de estar planchando, yo no quiero ser ama de casa. Siempre así decía, yo quiero tener mi vida libre, ir a trabajar, ir a donde yo me gusta ir. Pensaba viajar en todo el mundo, ese era mi deseo, viajar
y no tener compromiso más que con mi hijo. Y una vez como que algo en mí se rompió, comencé a llorar y no sabía ni por qué lloraba. Le hablaba a mi hijo y mi hijo no me contestaba y como que una voz me dijo, arrodíllate. Y mire, caí arrodillada orando en un cuarto, ¿verdad? Donde dormía con Cintia. Y recuerdo que comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y yo no sabía ni por qué lloraba. Era una cosa, una necesidad. Y mire, después comencé a como que si algo en mí me hablaba y yo hablaba y me contestaba, me hablaba y me contestaba. Y yo le dije, Señor, yo siempre he dicho que yo no me quiero casar, pero siento la necesidad siempre de conversar con alguien. Me gusta conversar con Carlos, decía yo, pero yo no quiero ese compromiso. Y comencé en mi mente, yo nunca abrí mi boca para decirle, Señor, esto y esto y esto. Yo recuerdo que a mi mente le dije, Señor, si es tu voluntad que yo haga una vida con este hombre, tú tienes que mostrarme a mí que realmente eres tú. Porque yo no quiero un hombre que mañana un día me va a fallar. Pero si tú realmente quieres que yo me case con este hombre tiene que salir de sus labios de que te ama a ti sobre cualquier cosa. Yo no sé cómo, pero tú le vas a poner esa palabra, pero todo eso se lo estoy diciendo mentalmente. Nunca abrí mi boca para decir qué es lo que yo estaba pidiéndole al Señor. La respuesta que yo tenía que recibir solamente tenía que ser Dios mismo. Y yo le dije, Señor, este hombre tiene que salir de sus labios, que te ama a ti sobre todas las cosas. Yo no sé cómo ni cuándo, pero de lo contrario, yo no me caso con este hombre. Y mire, estábamos hablando después, mi esposo y yo como 4 o 5 ocasiones a visitarme a Estados Unidos. Y en una de esas ocasiones, antes de yo aceptar, de decirle sí, que me iba a casar con él, me acuerdo que me comenzó a contar la historia de su vida cuando él perdió a su esposa, antes de las oraciones que Dios le hacía. Me dice, ¿sabes qué? A veces hay oraciones que nosotros hacemos y que se nos olvidan de que las hicimos. Yo le hice una oración al Señor un día en un servicio de jóvenes mientras les predicaba y les decía de que yo amaba al Señor sobre todas las cosas y que tenemos que dejar todo en las manos del Señor. Mire, era como que si Dios me estaba diciendo, ¿te acuerdas? La palabra que tú me pediste ya salió de tu boca, ahora ya no puedes echarte para atrás. Mire, yo me quedé con la boca, como dicen, congelada. Yo decía, ay Señor, ¿cómo es posible que tú me estás poniendo de que este hombre salió de sus labios esa voz? Pero decía, no, eso fue en el pasado. Mire, yo misma me preguntaba y decía, no, eso fue en el pasado. ¿Por qué voy yo a aceptar de que esa es la palabra? Pero adentro de mí, mi corazón comenzaba a palpitar fuerte, como quien dice, estás rehusándote a lo que tú me pediste. Y entonces recuerdo que yo le dije, ok, le digo, mira, y tú sabes, le digo yo, de que todo eso que dijiste, ¿verdad? El enemigo estaba escuchando todo eso. Sí, me dice, yo sé que todo lo que ha pasado fue porque el enemigo estaba atento para querer destruirme y a ver si es cierto que esas palabras que yo dije las iba a seguir sosteniendo. Ajá, le digo, y ahora le digo a mi esposo, ¿puedes tú decir que sigues amándolo a él a pesar de todo lo que te ha pasado? Lo sigues amando y lo seguirías amando de igual forma, le digo. Y me dice, sí, lo amo y lo amaré y a pesar de todo lo que he pasado y lo que dije, no me arrepiento. Seguiré amando al Señor y diciendo que Él es el que está sobre cualquier cosa en primer lugar en mi vida. Ay, mire, yo caí, no le dije nada a Él, solo dije, Señor, reconozco que tú sí escuchas nuestras oraciones en secreto y que me estás dando la respuesta que sí debo casarme con este hombre. Y esa fue la forma de cómo yo tomé la decisión de decir sí a un matrimonio que yo no estaba dispuesta a sobrellevar. Porque cuando usted es una persona que usted se mantiene sola, que ha dependido, yo tenía como más de 10 años de vivir fuera de mi casa, salí de mi casa, no le voy a decir, a los 15 años, después de que mi bachillerato y no estudié en la universidad por casos, dijo que algún día usted quizás lo va a leer, no pude, pero mire,
Dios ya tenía todo eso, ya Dios lo había trazado con un propósito, uno para moldearnos nuestro carácter, para enseñarnos algo que nosotros no podemos depender de nuestra propia cuenta, sino de Dios. Así que el propósito de Dios era de que un día yo estuviera aquí y hoy puedo testificar de todo lo que me ha pasado, de lo que he vivido, porque Dios así lo ha querido. Y más adelante usted va a ir aprendiendo un poco más de lo que Dios ha hecho en mi vida, y espero que esta palabra a usted le sirva. Y recuerde, todos tenemos un propósito por el cual estamos aquí en esta tierra, y que ese propósito se lleve a cabo en su vida como Dios lo estableció, no como usted quiere, para que usted en esta vida sea efectivo y viva una vida agradable a Dios, a los ojos de Dios. Tenemos que vivir agarrados de su mano. Dios me lo bendiga y espero que esta palabra le ayude en cualquier situación que usted esté pasando. Si todavía usted está indecisa en hacer algo, Dios es el que tiene la respuesta. Pero primeramente Dios, y lo demás viene por añadidura. Dios me lo bendiga, que pase un lindo día donde quiera que usted me escuche. Le amo, que el Señor sea con usted y nunca se aparte, recuerde, de Dios, porque sin Dios nosotros no somos nada.